digo de todo, Beni Carlo, de todo el mundo mundial. También me han dicho que os gustan muchísimo las historias y que por eso habéis venido aquí, al Instituto John Coromines. Hoy os contaremos 3 historias, 1, 2 y 3, que escribió un señor que vivió hace muchísimos años y se llamaba Esopo. La primera historia trata sobre un pastorcillo y un lobo. Mirad, mirad. Tranquila, Juana, nosotros te ayudaremos. ¿Dónde está el lobo? Salvaremos tu rebaño. Ha sido todo una broma. Es que estaba muy aburrida allí sola con las ovejas. Pero, ¿tú eres boba o solo lo parece? Esta broma no es graciosa. Es que estaba aburridísima. Algún día nos necesitarás y no te creeremos. Desde luego, no tenéis sentido del humor. Mirad qué bonitas, qué monas. Esta se llama Estela. ¿Cómo me angustio? Mirad cómo le puedo gastar una broma. ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Auxilio, por favor! ¡El lobo me vuelve a atacar! ¡Ayuda! ¡No! ¡Socorro! Tranquila, muchacha. Aquí estamos para ayudar. Nos ha vuelto a engañar. Se acabó. Es la última vez. Olvídate de nosotros. No nos llames más. Sois unos aburridos, las bromas son divertidas. ¡Qué falta de palabras! Siempre los engaño. Y es que soy mejor. ¿Sabes? Hace poco. Echa más fuerte si quieres. Nadie te hará caso. ¡No te comas mis ovejas, por favor! ¿Por qué no te vas a tomarte? Nadie piensa comer tus ovejas. Sabía que era una broma, hombre. ¿Qué te han traído aquí con las bromas? Nadie piensa comer tus ovejas. ¿Qué voy a hacer? Y con las ideas, contigo, voy a comprar unas morcillas, unos chorizos. ¿Estás de broma? Chico, tienes un problema. ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡No! ¡Mis ovejitas bonitas! ¡Pero bonitas que eran! ¡Auxilio, por favor, gentes del pueblo! ¡No, mi ovejita pequeñita! ¡Qué triste! ¡No! ¡Pobres ovejitas! ¡Qué triste que estoy! ¡Ya la cariño! ¡Viva la fiesta! ¡Viva! ¡Viva la fiesta! Ese tonto del pastor ha dejado de gritar. Se creía que nos iba a engañar otra vez. Deberíamos invitar a la fiesta. Yo creo que ya habrá aprendido la lección. Bien dicho. Pero, ¿se puede saber qué te ocurre? ¡Nos ha llevado a todas mis ovejas! ¿Otra vez con el lobo? Esta vez no es broma. ¿No os dais cuenta de que ya no están mis bonitas ovejitas? ¡Qué triste! Las ovejas han desaparecido. ¿Es posible? La culpa es tuya. De tanto engañarnos, terminamos por no creerte. Espero que hayas aprendido la lección. Una broma
puede ser divertida, pero cosas importantes no son cosa de broma. Ya es muy tarde para el trasero. Debe estar muy lejos. Volvamos al pueblo, que aquí no tenemos nada que hacer. ¡Qué desgracia! Lo he perdido todo por una broma. Por una broma no, sino por ser más tonta que un haba. ¿Cómo? Cómo me ha gustado el cuento del pastorcillo, pero todavía nos quedan 2 historias más. La siguiente trata sobre una hormiga muy trabajadora y una cigarra a la que le encantaba cantar. Niños, niñas, estad muy atentos a mi amigo Alejandro, que es el que mejor de todos lo sabe explicar. Atentos, atentos. Buenos días, niños y niñas. Escuchad y observad con mucha atención el cuento que os voy a contar. Hace mucho tiempo, en un lugar muy lejano, era verano, hacía mucha calor. Una hormiga trabajaba y trabajaba, mientras que una cigarra descansaba y canturreaba bajo la sombra de un árbol. La la la. La la la. La la la. La la la. ¿Quieres dejar de cantar ya esa cancioncilla? ¡Me desconcentras! Uy, cuidado, no vaya a ser que la reina de las hormigas se deje 1 o 2 granitos de maíz sin recoger. ¿Para qué quieres tantos? Si debes de tener un montón. Concretamente tengo 1, 2, 3 y 4. Tengo 4 cajas de maíz. 11. ¿Qué? 11. ¿11 qué? Eso es 11, ¿qué? Tienes 4 cajas de maíz, pero soy muy rara. Acabaré de pasarme este complicado. Es que yo tengo mucho difícil. Ah, pues eso, 11. Ah, me estresáis. ¿No puedes hormiga disfrutar de este día tan maravilloso sentada a la sombra de un árbol? ¿No sabes la felicidad que se siente al no hacer nada? Tú siga ahí, cigarra, que cuando llegue el invierno y te pilles sin comida, vendrás a suplicarme y yo no te daré nada. Uy, 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 cuidado, cigarra. Que la hormiga se enfada. Cuando está trabajando se le pone un mal carácter. Yo no voy a suplicarte nada, hormiga. Yo me buscaré la vida. Carpe diem. Que la vida son 2 días. ¿Verdad, oso? Y mañana ya se verá. Pues sí, ya se verá. ¿El lobo? El invierno ha llegado, y con él el viento y el frío. Todos los animales que han cogido comida en verano se mueren de hambre. Veamos, veamos. Pero qué frío. Oye, amiga oso, ¿no tendrás nada para comer? Me muero de hambre. ¿Qué va? Más quisiera yo. Llevo buscando metas todo el día. Tengo mucha hambre. Ah, qué poco me gusta el invierno. Y qué hambre tengo. Pero espera, puede que a mi amiga la hormiga le sobre algo de maíz. En verano es como venga a recoger granos y más granos. Iré a hacerle una visita. No sé si te dará algo con lo que te burlaste de ella, pero si te da, acuérdate de mí, que no tengo apenas nada para comer. Lo haré, oso, lo haré. ¡El lobo que está ahí! Toc, toc. ¿Quién llama? Tu amiga la cigarra. ¿Amiga? ¿La misma que se burlaba tanto de mí en verano? ¿Burlarme yo?
¿Qué va? Diría bromas, cosas con cariño, ya sabes. ¿Qué calorcillo sale de tu casa? Si es que eres tan guapa y la más lista de todas. Pues sí, estoy fenomenal. Y seguro que tienes maíz de sobra. Si es que eres tan previsora, ¿qué envidia me das? Y bien, ¿qué quieres, cigarra? Bueno, vine a hacerte una visita porque te echaba de menos. Pero ya que preguntas, ¿no tendrás algo de comer para mí, para un osito que deje fuera en el camino? Ajá, te lo dije. ¿Qué te dije yo en verano? Que vendrías a pedirme comida, pues no pienso darte ni un solo grano de maíz. Te advertí y no me hiciste caso. Por favor, hormiga, me muero de hambre, no hay comida ahí fuera. No me vas a dar pena. Mira, si es por la lección que debía aprender, ya la aprendí. Pero no me castigues más, hormiga. Te prometo que el verano que viene trabajaré yo también. Bueno, ¿vosotros qué decidís? ¿Le damos comida o no? Bueno, como quieren que te dé comida, pues venga. Pero solo por esta vez, el verano que viene, te pondrás a recoger todo el maíz conmigo. Trato hecho. ¡Qué cuento tan bonito! Menos mal que la hormiga tenía un gran corazón, que si no la cigarra hubiese pasado muchísimo frío. Y hambre. Uy, Sofía, ¿qué te trae por aquí? He venido a contarles el último cuento a estos niños y niñas del Ángel Esteban, que se están portando muy bien. Pues venga, no te distraigo más y empieza ya. Hace muchos años había una liebre muy presumida, que corría mucho y no paraba de presumir de ello. Además, se burlaba de una pobre tortuguita, que siempre caminaba despacio y despacio. La pobre tortuguita estaba harta de aquella situación y no sabía cómo solucionarla. Un día, después de una dura jornada de trabajo, ocurrió lo siguiente. Vamos, pesada. Quítate del camino que me estás estorbando. Lenta. Y cuando llegues a casa, será hora de que regreses al trabajo. Eres mala. Siempre te ríes de mí. Estoy cansada de aguantarte. Eres una fanfarrona que solo te atreves conmigo. ¿Fanfarrona? ¿Yo? Pero si soy capaz de ganar a todo el mundo. No eres buena, ni siquiera eres rápida. Hasta yo sería capaz de ganarte en una carrera. Jamás me vencerías. Soy capaz de ir y venir 10 veces hasta el final del camino. ¿Y tú? No la habrás de atravesar. Acepto la apuesta. Si lo haces, no volveré a quejarme y siempre aceptaré tus burlas. Pero si gano, me pedirás perdón delante de todos los animales y jurarás no volver a burlarte de mí. Acepto la apuesta. Buscaremos un juez y empezaremos la carrera. La rana y el tigre estaban escuchando la conversación entre la liebre y la tortuga. Se ofrecieron a ser jueces. Como muchos otros animales, estaban hartos de la conducta de la liebre. En su corazón reinaba la esperanza de que ganase la tortuga y de que la liebre la dejase en paz. Nosotros seremos los jueces de la carrera. Esta será la meta. La competición tiene que ser limpia, sin trampas. Sí, mi amiga la rana será la que dé la orden de salida. Tenéis que ir, venir y cruzar la línea de meta. Si alguien empuja o hace trampas, queda descalificado y pierde la carrera. ¿De acuerdo? Bien. ¿Preparados? ¿Listos?
2, 3, 4, 5, 6 y 7. He acabado de decir el abecedario y he acabado de contar. ¿Y la tortuguita? No, todavía ni por la mitad. Jaja, tortuguita te voy a ganar. Eres torpe y te lo tomas. Bueno, como hace tanta calor y a doña Tortuga aún le falta la mitad del camino, voy a tomarme un descansito debajo del árbol. Ya será que ahora será más emocionante. Si descansamos, la tortuga marina. ¿Qué hace? Vamos, ánimo tortuga, vamos, que puedes ganar la carrera. Vamos, que ya falta poco, vamos. Vamos, ánimo, que tú puedes, vamos. Vamos, que falta poco. Vas a ganar. Despierta, fanfarrona, que has perdido la carrera. ¿Qué? ¿Yo? Pero no puede ser, si soy la más rápida. Y la más tonta, así que cumple lo prometido. No volveré a burlarme más de ti, lo prometo, lo juro. Delante de la rana, del tigre y de quien haga falta. A partir de ahora respetaré siempre a todos y a todas. Y efectivamente así ocurrió. Desde aquel día, la tortuga fue felizmente a su trabajo y nadie volvió a burlarse de ella. ¡Qué cuento tan bonito! Me ha encantado. Queridos niños y niñas, ha llegado el final. Es la hora de despedirnos. Mis compañeros y yo misma deseamos que os hayáis divertido muchísimo con esta Yo sí me he divertido. Pues me alegro. Sed muy, pero que muy felices. Queremos agradecer a Mulet por ayudarnos a montar el escenario y ahora no os vayáis porque vamos a repartiros unos puntos del libro.